cualquier contratiempo. Damos gracias a Dios por darnos el privilegio de estar en este salón. No es primera vez que me paro en este púlpito. Esta es la iglesia Victory Church, que nos ha cedido las instalaciones. Agradecemos a los pastores por el privilegio y la apertura, el corazón abierto para darnos esta oportunidad de estar aquí en este lugar. Realmente, gracias a Dios, le damos un aplauso, Señor, por esa persona, por la iglesia, por sus líderes. Qué lindo. Ok. Quiero dar gracias a Dios por ustedes, por haber apartado el tiempo suficiente para estar en este lugar. Y quiero hacerles saber que nosotros estamos no a los pies del conferencista o del pastor, sino a los pies de Cristo, que es el que se deleita en bendecirnos con su palabra, con su conocimiento, con su verdad. Esa verdad que nos hace libre a todos los seres que prestamos oído a su palabra. Antes que cualquier cosa, quiero pedir por favor que tengamos un acto de reverencia, pongámonos de pie y vamos a encomendar esta actividad en las manos del Señor, y que Dios se glorifique, tanto a las personas que nos están mirando ahora mismo en vivo, por los medios. Les bendecimos desde aquí en el nombre de Jesús. Oramos. Señor y Padre, tuyo es el reino, la gloria. Gracias por darnos el privilegio de estar sentados aquí a tus pies para recibir esa palabra que tú tienes preparada para nosotros, porque la preparaste de mucho antes de que nosotros planificáramos esto. Por darnos el privilegio de tener aquí a nuestro hermano y amigo, en el nombre de Jesús, por nuestro hermano Joselo Mercado, que nos da el privilegio de estar aquí juntos para escuchar y recibir lo que tienes. Gracias. En el nombre de Jesús, aquí están nuestros corazones ansiosos, deseosos de seguir tu voz, no solo de oírla, sino de seguirla, de aplicarla. Glorifícate de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Usa a tu siervo, Señor, con esa unción especial, esa unción que quiebra el yugo, pero que da la libertad para hacer tu voluntad, que es agradable y perfecta. En el nombre de Jesús, bendigo a todas las personas que están a través de los medios, a los que vienen en camino, a los que se van a estar conectando, o cualquier necesidad, cualquier situación, los pongo en tus manos para que tú te glorifiques en sus vidas. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén. Quiero pedirles, por favor, queremos ganar todo el tiempo posible mientras los adoradores van pasando. Quiero pedirles que tomemos nuestros celulares y lo apaguemos, porque queremos aplicar lo que la palabra dice. Una vez que entres a la presencia del Señor, guarda tu pie. Entonces guarda tu celular, vamos a añadirle allí, guarda tu celular, y dejemos que el Espíritu Santo se glorifique de una manera especial en este lugar. Entonces vamos a entrar directo, porque estamos un poco atrasados y queremos realmente aprovechar a nuestro hermano José. Lo pasa por aquí. Le damos un aplauso al Señor por el siervo. Disfrutemos de este tiempo. Dijo, si lo que tú puedas ver de aquí, hermano, lo que no veas, no te preocupes, no es borroso, es que las luces, bueno, que por lo menos a mí me encandilan. Bienvenido, varón, y que Dios te use poderosamente. Buenas tardes, pueden tomar asientos. Qué bendición poder sacar tiempo para estudiar la palabra del Señor. Pocas cosas nos deben de emocionar más que ver la palabra del Señor. Y en el tiempo que tenemos es difícil quizás cubrir todas las cosas que nos gustaría poder ver, poder alcanzar. En el día de ayer y en esta sección todavía quiero hablar unas cosas fundamentales, para luego en las próximas 2 sesiones hablar cosas más prácticas acerca de las dinámicas de familia y formas que deben el matrimonio y la relación padre-hijo verse en el contexto bíblico para la gloria del Señor. Vamos a comenzar orando. Señor, te damos gracias por tu misericordia.
Queremos tener nuestros corazones abiertos a tu palabra y responder a ella en adoración. Ayúdanos a estar sometidos a tu Espíritu Santo y a la autoridad de tu palabra escrita, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones para poder responder de una forma correcta a tu corrección, a tu exhortación, a tu ánimo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Y el día de ayer hablé un poquito de la realidad de que vivimos un mundo lleno de mentiras y que la palabra de Dios es aquello que nos va a proteger de las mentiras. Básicamente eso fue lo que usted dice, tuviste una hora hablando, pero básicamente eso fue lo que dijo. Vivimos un mundo lleno de mentiras y la palabra del Señor, que es vida, que es Dios mismo hablando, que es lo que transforma, que es lo que puede protegernos, que es aquello que nos da salvación, es aquello que nos sostiene a través de nuestra vida de creyente, nos debe proteger de las mentiras y que debemos vivir vidas afirmando verdades. Y me han pedido que hable un poco acerca de la situación LGBTQ. Yo voy a hablar un poco de la centralidad del Evangelio y voy a hablar un poquito de la ataque que hay de la cultura por medio del avance de la agenda LGBTQ. Y voy a decir algo que quizás le va a confundir al principio, pero luego lo voy a explicar. Yo estoy convencido que ese no es el mayor problema que tiene la iglesia. El mayor problema no es la agenda LGBTQ. Eso va a hacer que quizás algunos de nosotros enfrentemos ciertas circunstancias que nunca pensamos que íbamos a enfrentar. Debemos de prepararnos para la realidad que quizás la cultura va a ser más y más hostil contra el cristianismo y tenemos que preparar. Yo estoy preparando a mis hijos. No sé si lo comenté ayer, pero mi esposa se ha dedicado a la educación de nuestros hijos. Hacemos escuela en casa. Ella dice que parte de su visión es poder verlos a ellos en la universidad. Pero yo le estoy diciendo, quizás no puedan ir a la universidad porque si la universidad les va a pedir que ellos afirmen ciertas cosas para entrar a la universidad, no van a poder ir a la universidad. Eso puede ser parecer un caso extremo, pero siempre tenemos que prepararnos para esas cosas para poder permanecer firmes cuando esos ataques vengan. Pero en cierta forma, el ataque LGBTQ es un síntoma de cosas que vienen pasando en la sociedad por décadas, que la iglesia no se dio cuenta y no tuvo el discernimiento de ver estas doctrinas o estas filosofías entrando que socavaban la autoridad de las escrituras. Le voy a dar un ejemplo que yo creo que muestra claramente la realidad de lo que está sucediendo en nuestra cultura. Esta semana una de las políticas, una mujer más poderosa de los Estados Unidos, hizo esta declaración: yo soy una católica devota, pero a la misma vez afirmo el derecho a una mujer de hacerse un aborto por razones de justicia. Y yo creo que esa declaración afirma la realidad que estamos enfrentando. Yo obviamente no estoy igualando a la iglesia evangélica con la iglesia católica, son doctrinas completamente diferentes, pero creo que refleja este punto. Yo puedo estar bajo la sombrilla de una organización, pero al final no someterme a las enseñanzas de esa organización, porque al final yo soy quien mando. Y yo puedo decir, soy cristiano, pero en esta área de mi vida puedo tener conducta completamente contraria al cristianismo, porque al final del día yo soy quien mando. Porque al final del día la declaración de independencia del ser humano ha llegado a su máxima expresión en estos tiempos, donde una persona puede decir, yo soy católico, pero afirmo completamente una doctrina que la iglesia declara que es completamente contraria al catolicismo. No estoy nuevamente igualando el catolicismo, pero creo que hacemos lo mismo en la iglesia evangélica. Decimos que somos evangélicos, pero por medio de nuestras acciones y vida vivimos contrario a las declaraciones históricas de la iglesia evangélica. La iglesia evangélica, por ejemplo, ha creído históricamente que el domingo es el día del Señor donde nos congregamos. Pero ahora me duele una uña y me quedo en casa. Estoy un poquito cansado y me quedo en casa. El niño tiene juego de voleibol, pelota, lo que sea, y me quedo y voy al juego de voleibol porque es más importante que el muchacho sea Messi de que adora a Cristo. Y déjeme decirle algo: las probabilidades de que alguno de sus hijos se ganen su vida haciendo deporte son cero. Pero todavía creemos
ese tipo de sueño, porque es esta parte que le decimos a nuestros hijos, esta gran mentira. Mira la gran mentira que le decimos, que voy a atar cómo se ve con lo del LGBTQ. Lo que tú te propongas, lo puedes lograr. Si tú te pones en tu... Hermanos, eso es nueva era. Le estamos diciendo a ellos, eso es doctrina de la prosperidad. Velo en tu mente, eso es nueva era, eso es materializar algo, hacerlo existir, algo que no existía. ¿Sabes quién puede hacer existir algo que no existía? Solamente Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad de hacer eso. Pero le hemos vendido filosofías humanas a nuestros hijos, donde le decimos que ellos son autónomos de lograr todo lo que desean, cuando es completamente mentira. Mi hijo lo más que va a medir es 6'1". Yo jugué baloncesto bastante competitivo, llegué a nivel universitario, y yo sé que él no se va a ganar su vida porque no tiene ni los genes. No tiene los genes. No hay forma que yo lo pueda hacer que él logre eso. Pero le hacemos creer a nuestros hijos, lo que tú quieras hacer lo puedes lograr. Y hay un libro que es bastante filosófico, acabado de escribir por Carl Trueman. Él es un historiador de la iglesia, tiene un doctorado en doctrina de la iglesia, que se llama The Rise of the Modern Self. Lo van a traducir en español Lifeway, que es el levantamiento del individualismo moderno. Y él comienza el libro diciendo: ¿qué hubiese pensado mi abuelo si yo le hubiese dicho esta frase, que una mujer cree que está atrapada en el cuerpo de un hombre? Y él hubiese pensado que es una locura, porque eso no era algo posible hace 100 años atrás, creer algo así. Pero hemos llegado a este punto donde lo que importa es lo que yo siento. Lo que importa es la verdad que está dentro de mí, y esa verdad que está dentro de mí es lo que hace realidad las cosas, aunque sean contrarias a la realidad verdadera. Aunque lo que yo esté diciendo sea completamente contrario a la ley natural, a lo que dicta la naturaleza y la creación de Dios. Y entonces la iglesia se ha enfocado completamente en la cultura LGBTQ, porque eso es lo que yo le llamo low hanging fruit. ¿Entiende lo que es low hanging fruit? Es algo fácil de criticar, porque vamos al libro de Levíticos, es abominación a Dios. Vamos a varios textos en el Nuevo Testamento, y es fácil decir, y no nos damos cuenta que afirmamos de 100 maneras la filosofía LGBTQ de otra forma en nuestras vidas. Y después nos sorprendemos que nuestros hijos digan: no, pero eso no es tanto problema. Entonces, no, pero si la Biblia lo dice claramente. Pero si nosotros le hemos moderado vez tras vez tras vez, que lo que dice la Biblia no importa, porque al final voy a hacer lo que a mí me interesa. ¿Me están siguiendo con eso? Una de las formas principales que yo pienso que le hemos modelado a nuestros hijos, y que le hemos hecho una apologética es una defensa de una idea de la cultura LGBTQ, es en las relaciones esposos y esposas en el hogar. Cuando no seguimos el patrón bíblico de hombres liderando y mujeres siguiendo el liderazgo bíblico, le estamos diciendo a nuestros hijos: si ellos quieren ser mujeres o hombres o lo que quieran ser, pueden hacerlo, porque nosotros en casa no seguimos la Biblia. Hacemos lo que nos parece. Hacemos iglesia como nos parece. Nos congregamos como nos parece. Al final del día, la palabra de Dios no es autoritaria, porque la aplico cuando me es conveniente, porque vivo en un mundo que es centrado en mí, en lo que yo siento, en lo que es importante para mí. Y entonces por eso digo que en cierta forma estamos en shock, y estamos como que temerosos por esta avalancha que va a venir. Pero usted sabe por qué estamos temerosos: porque tememos que nuestros hijos terminen siendo LGBTQ. Pero no nos importa más que sean hijos de Dios. Queremos hijos morales. No queremos la vergüenza de que sean eso. Pueden ser, si tienen un buen trabajo, una buena familia, no usan droga, está bien con eso. Y no que no sean creyentes sólidos, que
sirven al Señor. Hermanos, nuestra meta al final con nuestros hijos no es que sean gente de bien. Nuestra meta final con nuestros hijos es que entiendan que ellos son depravados y que necesitan un Salvador. Ese Salvador es la persona de Jesucristo. Pero si le decimos a ellos, tú eres lo último que se ha inventado, la Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto. Si le decimos a ellos, tú eres tan maravilloso, hermano, si no estoy en contra de afirmar la autoestima de ellos, decirle que son importantes, que lo amamos. Pero si le decimos, tú eres lo máximo del universo, van al mundo y el mundo le dicen que no son el máximo del universo. Por eso están todos esos muchachos deprimidos, porque no le hemos enseñado la realidad de lo que es el mundo. Y en cierta forma, LGBTQ es algo que es secundario y que debemos de lidiar con unas cosas primero dentro de la iglesia y la familia que afirman esa filosofía sin darnos cuenta. Hemos creado hombres feminizados y mujeres masculinizadas. Hemos intercambiado los roles. La pregunta que más me hacen, y es el objeto de ¿qué hacemos para que los hombres les interesen? En verdad, es una combinación de factores. Y yo creo que varios factores. Uno de ellos es que las damas son hipercríticas de los hombres y no se dan cuenta. El libro de los Proverbios habla de eso, de la gotita esa que sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. El libro de los Proverbios lo habla. Y el hombre dice, bueno, si soy tan bueno para nada, voy a hacer lo que soy bueno, proveer y más nada, y me voy a quedar callado aquí en la esquina. Pero los hombres también se creen la mentira que nos han dicho por años la televisión. Vean cada programa de televisión. ¿Quiénes son los idiotas? Los hombres. ¿Quiénes son las que hacen todo bien? Las mujeres. Homero Simpson era un idiota. La esposa, súper inteligente. Cada programa de televisión nos ha dado ese mensaje. Nos reímos y lo afirmamos. Y los hombres nos dicen, sí, es que yo no soy muy inteligente. No, hermanos. 1 Corintios 16 dice que los hombres actúen varonilmente. Y eso incluye hacer cosas valientes, hacer cosas que afirmen el cuidado, la protección. Yo iba a hablar de esto, pero si vamos al libro de Génesis, nos dice que los hombres deben hacer varias cosas. Deben proveer, deben proteger, se me está yendo la última, pero usualmente cuando hablamos de proveer, la gente rápido piensa billetes. ¿Y usted sabe lo principal que un hombre debe proveerle a su familia? La palabra de Dios. Eso es lo primero que debe darle. ¿Cómo los protegen? Vamos, voy a hacer ahora karateka, voy a hacer jiu-jitsu, si se viene alguien a atacarme voy a poder hacer una llave, hacer una cosa. Yo creo que es importante que podamos proteger físicamente a nuestra familia, pero la forma que lo protegemos es como en el Edén, Adán no protegió a Eva de la mentira de la serpiente. Y para ser hombres debemos de creer la palabra del Señor y debemos de dejar esta... en verdad los hombres son feminizados y somos débiles, suaves. No nos gusta hacer cosas difíciles. No nos gusta, no hermano, es que yo trabajo muy duro y me tengo que poner a estudiar teología también. Sí te tienes que poner a estudiar teología. Porque esa es la forma que tú proteges a tu familia. Esa es la forma que tú provees a tu familia. Esa es la forma que tú puedes ser de utilidad y cuidado a tu esposa. Y hay algo que este tiempo es importante que entendamos, que explica un poco, y es qué son derechos. Y es algo que tiene que ver con esto de los LGBTQ. Si afirmamos derechos que no son derechos bíblicos, llegamos a la conclusión que un hombre puede ser una mujer. Y solamente estoy hablando de esto porque me pidieron que hablara un poco de esto. Históricamente, los derechos, y creo que esto sale de la palabra de Dios, son definidos de esta forma: vida, libertad, y no es la búsqueda de la felicidad, eso lo puso Jefferson, es la propiedad privada. Eso es un filósofo inglés llamado John Locke, habló de esos tres derechos que vienen de los derechos naturales. Dicen que son observados y esos derechos son previos a la creación del Estado.
Y se llaman derechos negativos, y para decir negativos como algo malo, es negativo porque el Estado no hace nada para darte esos derechos. Esos derechos son dados por el Creador a todos los seres humanos, y el rol del Estado es de proteger esos derechos, de que otras personas no te roben esos derechos, incluyendo el Estado mismo. El problema es que ahora todo se ha convertido en un derecho, y pensamos que el Estado tiene que darnos un sinnúmero de cosas que no nos tiene que dar bíblicamente, y nos hemos ablandado de hacer cosas que nosotros debemos hacer, y el Estado nos las tiene que dar. Esos son derechos positivos. Derechos positivos son cosas que para yo obtenerlas, el Estado tiene que hacer algo. Voy a decir algo bien controversial, escúchenme antes que termine. Si yo le pregunto, ¿la educación es un derecho? Yo estoy seguro que la gran mayoría va a decir que sí, y no es un derecho, y le voy a explicar por qué. Porque cuando alguien tiene un derecho, tiene que ser igual para todo el mundo. Y aquí sale esta instrucción ahora, que todo tiene que ser igual, igualitario. Yo no estoy diciendo que la educación puede ser un servicio básico provisto, donde se provee un servicio básico, pero si tú quieres hacer algo mejor por encima, puedes hacerlo mejor. Si yo como padre quiero darle una mejor educación que el servicio básico que da el Estado, tengo el derecho de hacerlo, porque ese es un derecho natural. Voy a explicar ahora derechos naturales, y después le voy a decir por qué estoy diciendo todo esto. ¿Me están siguiendo? No estoy ahí. Si los derechos naturales son vida, libertad y la propiedad privada, esto quiere decir, tengo el derecho a la vida, nadie me debe robar mi vida. Tengo el derecho a la libertad y propiedad privada. Y propiedad privada no es tu casa. Propiedad privada es tu tiempo, tus recursos. Esos recursos son tuyos y los puedes invertir en la forma que tú crees que sean apropiadas para poder subyugar la tierra y poder, y esta es la parte importante de los derechos naturales, cumplir con tus responsabilidades. Este es el problema. Nos han dicho que la libertad es algo malo. No, hermano, es que la libertad es algo malo porque está siendo egoísta. Y el problema es que nos han definido libertad de una forma egoísta. Que libertad es nuestro derecho de hacer lo que me da la gana. Y eso no es libertad. Libertad es definido como mi derecho de poder libremente cumplir con mis responsabilidades dadas por Dios. Soy libre de adorar a Dios sin que el Estado ni nadie intervenga en eso. Soy libre de criar a mis hijos sin que el Estado diga, no, la educación es un derecho y esto es lo más que le puedes dar educación a tus hijos. Y soy libre para trabajar como yo desee, para proveer a mi familia sin que el Estado me diga cómo yo debo de trabajar y utilizar mi tiempo. Y esos son derechos dados por Dios en la creación que el Estado no tiene que intervenir. El problema es que nos hemos creído que ahora todo es derecho. Y todo es un derecho. Y el Estado tiene que darme. Y nos encanta, hermano. Nos encanta que nos llegue el chequecito ese de la pandemia. Y nos encanta que nos den las diferentes cosas. Pero nada es gratis en esta vida, hermanos. Porque nos dan esas cosas y te dicen, no, pero tú me tienes que dar este derecho. Tu libertad de adorar a Dios cuando tú quieres, te la voy a quitar. Tu libertad de poder tú instruir a tus hijos, ya tú no la tienes. El Estado te va a decir, y tú vas a ser abusador de hijos si le enseñas que solamente un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. Porque le hemos entregado las cosas más importantes en la vida por migajas, hermanos. Por cosas pequeñas. Porque no hemos tenido el discernimiento de ver que nos están engañando, ofreciéndonos cosas que parecen buenas, que no lo son, porque creemos que son derechos. No digan, el pastor José lo dice que la educación no es algo bueno. No, hermanos, yo soy fanático de la educación, nuestros hijos están siendo súper educados, pero el Estado no me dicta cómo yo educo a mi hijo. Y esa es la diferencia entre un derecho y lo que no es un derecho. Si es un derecho, todo el mundo tiene que tenerlo igual. Nadie puede tener más o menos. Y eso pasó en la pandemia, que comenzaron a prohibir en ciertos lugares que padres aprovecharan el tiempo para dar mayor clases a sus hijos. En el estado de Virginia están prohibiendo ahora mismo clases de matemáticas avanzadas hasta el grado 11, porque no quieren que nadie eche hacia adelante. No, todo el mundo tiene que estar igual. Esas cosas están pasando hoy en día, hermanos.
En diferentes lugares se detuvo la libertad de adoración por el derecho a sentirme seguro. Es un derecho ahora que todo el mundo, el Estado tiene que asegurarme mi seguridad. Y le estamos entregando derechos naturales que son importantes y yo creo que son bíblicos, dados antes de que el Estado intervenga, porque queremos recibir ciertas cosas seguras de ellos cuando son nuestras responsabilidades. Hermano, es mi responsabilidad criar a mi hijo. Esa es mi responsabilidad. El Estado puede cooperar, puede ayudar, pero es mi responsabilidad. Joe Biden o Trump o el que sea no le va a dar cuenta a Dios por la educación de mi hijo. Yo le voy a dar cuenta a Dios por la educación de mi hijo. Y esa es mi responsabilidad. Pero hermanos, le mandamos los muchachos al César y después nos quejamos de que son romanos. Nos quejamos, pero este muchacho salió romano, si han estado siendo indoctrinados constantemente. Es una frase de Bobby Bochan. Esa frase no es mía. No me la inventé yo, tengo que darle crédito a él. Se los enviamos. Y no estoy diciendo que es malo enviarlo a la escuela pública, no estoy diciendo eso. Pero si se los enviamos, cuando llegan tengo que reprogramarlo con data bíblica. Por ejemplo, y voy a pasar a lo que iba a decir, atarlo con esto. Pero voy a terminar con esto. La teoría de la evolución. Yo no sé usted, pero si le van a enseñar a mi hijo la teoría de la evolución, yo voy a ser experto en eso. Porque yo voy a saber más que el maestro para poder refutar las ideas que le están metiendo con las teorías de la creación, que no es una teoría, porque la palabra de Dios lo dice, yo lo creo, hermanos. Y nos venden una teoría, y yo tengo un trasfondo en ciencia. Una teoría es una idea aceptada en la comunidad científica como verdad que no ha sido probada. No ha sido probada. Porque la comunidad científica la acepte como verdad no quiere decir que es verdad, porque es una teoría. No ha sido reproducida en un laboratorio. No hay data empírica que afirme la evolución como es presentada, pero nos la presentan a nuestros hijos como si fueran la verdad absoluta y nosotros no sabemos refutarla. Así que si voy a hacerme partner, me voy a hacer una asociación con el Estado para que ellos ofrezcan educación a ellos, no estoy diciendo que eso está mal. Lo que creo que está mal es enviarlos a ciegas y no saber de qué están enseñándole y no saber cómo refutar las ideas que les están metiendo en la cabeza, que después los muchachos salen y tú dices, pero ¿de dónde aprendió esos muchachos eso? Se lo diste a los romanos, se lo diste al César, y ahora él está actuando como romano. Entonces, todos los métodos, quiero aclarar esto, todos los métodos de enseñanza tienen sus pros y sus contras. No estoy diciendo que uno es mejor que el otro. Lo que estoy diciendo es que debemos de conocer cuáles son las limitaciones de uno y cuáles son las tentaciones del otro. Y tenemos que trabajar en eso. ¿Usted sabe cuál es la limitación del que yo hago? Que es escuela en casa. Es crear fariseitos. Es verdad, esa es la limitación de ese sistema, porque ellos no están expuestos a conductas, ellos no han visto pornografía en el celular de nadie, ellos no han escuchado de amiguitos que hacen cosas inapropiadas en el jardín escolar, ¿verdad? En la parte de atrás de la escuela. Y por ende pueden sentirse moralmente superiores a otros muchachitos. Yo tengo que trabajar con eso. Yo sé que esa es la deficiencia de ese modelo. Y tengo que trabajar en sus corazones para decirles, eso no te salva. Esto no te salva. De Jesucristo es que te salva. Y necesitas a Cristo tanto como cualquier otra persona. Tengo que conocer la deficiencia. La deficiencia no es que están aislados y que no van a ser sociables. Porque yo creo que van a ser más sociables que chicos que solamente están toda su vida con gente de su propiedad. Porque ¿tú sabes qué aprenden a hacer ellos? A relacionarse gente con su propiedad. Yo los estoy ayudando a que ellos se relacionen con gente adulta, chicos de diferentes edades. Porque a veces piensan, no, van a ser más sociales. No, ellos han aprendido a relacionarse con gente de su propiedad solamente. Yo creo que eso es un hecho de algo negativo de ese sistema. Pero tenemos que entender cuál es lo positivo o negativo de cada uno de estos sistemas para proteger a nuestros hijos. Y tú me dices, es un trabajo de madre. Actuamos varonilmente.
Que algo sea dificultoso no es excusa para no hacerlo. Actuar varonilmente es ver algo difícil y decir, Dios me va a dar la gracia para poder hacerlo. Un mecánico que coge y empieza a poner las tuercas en su lugar y monta el motor. El científico sabe el aspecto teórico del plástico detrás del motor. El mecánico no sabe nada del plástico, él solamente sabe atar las herramientas, montarlo, desmontarlo, arreglarlo. El ingeniero está en el centro, sabe la parte científica, pero sabe cómo aplicarlo. Yo creo que muchos cristianos o son científicos o son mecánicos y necesitamos ser ingenieros. Le voy a explicar por qué. Porque hay algunos cristianos que están en una torre de Babel con mucho conocimiento, pero sus vidas no reflejan aplicación. Saben mucha Biblia, pero tratan a sus esposas de una forma horrible. Yo le digo a personas, tú puedes saber toda la Biblia del mundo, si tú tratas a tu esposa de una forma horrible, yo no quiero escuchar de ti. No tengo nada que escuchar de ti. Ha sido un gozo ver la forma que Julio y Julia se relacionan en estos días. No quiero conocer de ti porque si algo tan claro como en la palabra que dice que el esposo debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, puedes saber toda la Biblia del mundo. No quiero saber de ti. Por otro lado, digo que esto es lo más que vemos en el mundo evangélico, está lleno de mecánicos. Gente que simplemente quieren como que mover tuercas. Dime qué tengo que hacer, qué tuerca tengo que mover. Dime cómo arreglo mi familia, dime cómo arreglo mi matrimonio, dime los 5 pasos para el éxito de mi familia. Vamos a poner tuercas, pero no conocemos la palabra del Señor. Y necesitamos ser ingenieros donde la palabra del Señor afirma las cosas prácticas que hacemos. Afirma e impulsa las cosas que se mueven en nuestra vida. Y con eso quiero proponerles lo que se llama la funcionalidad central del Evangelio. ¿Cómo vamos a batallar contra la cultura del LGBTQ? ¿Cómo vamos a batallar contra hombres que no quieren ser hombres y mujeres que quieren ser hombres? Y eso es dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a batallar con eso? Con la funcionalidad central del Evangelio. Necesitamos que el Evangelio se convierta en algo que impulse nuestras vidas a la piedad. Si el Evangelio no es lo que me impulsa a la piedad, tú eres un mormón, tú eres un budista, tú eres alguien que trata de hacer cambios por medios de mejoramientos privados, por medio de mi fuerza de voluntad. Eso no es cambio verdadero, hermanos. El único cambio verdadero es cuando vemos la gloria del Cristo resucitado y esa gloria refleja la imagen del Hijo en nosotros y por esa imagen somos transformados. Porque si yo me cambié, ¿quién se lleva la gloria? Yo. Pero si es viendo la gloria de Jesús, ¿quién se lleva la gloria? Cristo se lleva la gloria. Él es el que me transformó. Él es el que me cambió. Y vemos en la palabra de Dios que el comportamiento está atado con el Evangelio. Mira lo que dice Filipenses 1:27. No tienen que ir, se lo voy a leer. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo está haciendo una atadura que nuestro comportamiento está atado con el Evangelio de Cristo. ¿Cómo vivimos? Sale y nace del Evangelio. Y esto yo lo aprendí de un pastor, Mike Bullmore, en el año 2006 y transformó mi vida. Todo lo que hacemos no es simplemente pragmático, es algo que sale del Evangelio. Y voy a explicarle. Lo primero que tenemos que creer, y yo voy a asumir esto, es que creemos que este libro es acerca de Cristo. Es acerca de Él. Cada palabra, cada página, cada historia, cada profecía, cada ilustración tiene que ver algo con Jesús, tiene que ver con Cristo. ¿Dónde dice esto? No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Lucas 24:27. Jesús mismo, en el camino de Maús, le dice a los discípulos, y comenzando por Moisés, ¿qué es eso? El Pentateuco, los 5 libros que Moisés escribió, y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Jesús mismo dice, todo el Antiguo Testamento es acerca de Jesús, es acerca de mí. Yo a mi hijo Joey, estaba ayer le estaba contando a alguien, él ve la vida blanco y negro, y desde que era chiquitito le hemos enseñado cada historia,
es acerca de Jesús. Si no te dicen que la historia está atada con Jesús, no es bíblica, es simplemente moralismo. La Biblia no es acerca, sé más como David, sé más como Abraham. Porque si tú te das cuenta, la serpiente dice que va a ser, la semiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente. Y el Antiguo Testamento es, ¿quién va a ser ese? Abraham. No, si él regalaba a la esposa a cualquiera. Noé. No, si se embriagó después de llegar eso. Después, el libro de los jueces, olvídese que el libro de los jueces no es ejemplo nada. El libro de los jueces no sacamos ningún ejemplo, porque el libro de los jueces es acerca de cómo Dios en su misericordia cuida a su pueblo, aunque nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Eso es el libro de los jueces. No sacamos ningún ejemplo de ahí para aplicarlo, porque no es un libro escrito para dar ejemplo. Después vamos a David, el gran rey David, adulteró y mató a alguien. Es acerca, ¿quién va a ser? Este va a ser, este va a ser, este va a ser la simiente. No, este no es. Este va a ser, este va a ser, este no. Hasta que llega Cristo. Aleluya. La simiente que va a aplastar la cabeza de la mujer. Y un día yo estoy saliendo de la iglesia, viene esta maestra de escuela dominical, visiblemente molesta hacia donde mí. Ella viene molesta. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué le había hecho esta hermana? Y me dice, ahí te dejo a Joey. Brega con él, que él quiere saber dónde está Cristo en las murallas de Jericó. Y yo no sé. Pero hermano, Cristo está en las murallas de Jericó. No es acerca de nosotros dar 7 vueltas, es acerca del poder de Dios de derrotar los enemigos. No es acerca, vamos a dar vueltas. No, hermanos, es acerca de que confiamos en las cosas que Dios nos dicta, porque Él va a derrotar a los enemigos de formas que parecen ridículas. ¿Y qué ridículo es? Que la forma que derrotó a nuestro mayor enemigo fue por medio de la maldición del inocente. No es una forma convencional. La cruz refleja la locura de las 7 vueltas. Dios trae salvación por sus medios, por sus métodos. Ahí está Cristo en la muralla de Jericó. Entonces, si creemos eso, yo quiero presentarles, animarles a que consideren esto. Cada mandato, yo les aseguro esto, cada mandato que está en la Biblia, cada cosa que nosotros tenemos que obedecer, está acompañada por algo que Cristo hizo para apoyarnos y animarnos y empujarnos a hacernos. Eso los teólogos le llaman imperativos e indicativos. Imperativos son aquellas cosas que Cristo hizo, aquellas cosas que nosotros tenemos que hacer. Indicativo fue lo que Cristo hizo, que nos impulsa a hacer lo que tenemos que hacer. Yo quiero, si van a prestar atención, presta atención a esto. Después los puedo aburrir, pero presta atención a esto. Quiero proponerle 3 círculos concéntricos. 3 círculos concéntricos. Piensen en hilo blanco. Y el blanco es un círculo pequeño, después un círculo mayor y el tercero un círculo más grande. Y cada uno de esos círculos tienen que ver algo con la funcionalidad del Evangelio. El círculo del centro es el Evangelio. Y de eso salen cosas que tienen implicaciones en nuestra vida. El primer círculo es el Evangelio, hermanos. El Evangelio, ¿qué es? No es nada que yo he hecho. No es nada que yo haya aportado. Es más, si nosotros aportamos algo a la ecuación del Evangelio, ¿usted sabe lo que es? Nuestro pecado. Eso es lo único que aportamos. En la ecuación del Evangelio, la segunda persona de la Trinidad en un momento de la historia, porque el Padre declaró eso, se hizo hombre, se encarnó siendo Dios y siendo completamente hombre, y vivió una vida perfecta, la cual tú y yo no podíamos vivir. Él obedeció completamente la ley. ¿Por qué el texto dice que fue al 8º día a ser circuncidado? ¿No importa eso? Porque quiere decir que él cumplió hasta eso en la ley. Ya nosotros no tenemos que cumplir esas partes de la ley porque Cristo la cumplió completamente. Y su completa obediencia nos es otorgada a nosotros, y esa es nuestra justificación. Cristo nos ve como completamente justos, que no hemos desobedecido. Hermanos, eso son buenas noticias. Si usted no se emociona por eso, conviértase a Cristo. Porque esas son buenas noticias, que Él obedeció completamente para que tú y yo se nos contara como que obedecimos. Gloria sea al Señor por nuestro Señor Jesucristo. Y luego Él fue a la cruz del Calvario.
tomando nuestro lugar, hermanos. Ese es el mejor negocio de la historia. Usted le pone su pecado y Cristo nos da su obediencia perfecta. Eso sucedió en la cruz del Calvario. Y luego el tercer día se levantó de la tumba venciendo la muerte. Y resucitó al tercer día y ascendió, y ahora mismo Él está gobernando, y un día vendrá por nosotros. Ese es el Evangelio, hermanos. Y aquellos que creen en la obra del Evangelio como la única forma de ser salvos, son hijos de Dios. Ese es el centro. ¿Qué hicimos nosotros ahí? Nada. Nada hicimos. Pero de eso sale un segundo círculo, que son implicaciones de identidad. Por lo que Cristo hizo, ahora hay cosas que nosotros somos. Voy a repetir eso. Por lo que Cristo hizo, ahora hay cosas que nosotros somos. Son verdades que nosotros tenemos y somos. Díganme cosas que somos ahora por lo que Cristo hizo. ¿Qué? ¿Nuevas criaturas? Yo tengo un vuelo mañana a las 8 de la mañana. ¿Qué cosas somos por lo que Cristo hizo? Somos hijos de Dios, redimidos, salvos, limpiados, perdonados. ¿Qué más? Justificados. Ese es de mis favoritas. Romanos 8:1. No hay condenación, hermanos. ¡Wow! Yo le voy a decir una que a mí me encanta, y la mencioné un poco ayer. Estamos sentados juntamente con Cristo. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Yo ahora mismo estoy aquí, pero hay una realidad cósmica mayor. Yo puedo estar sufriendo aquí, pero mi realidad es que estoy sentado juntamente con Cristo. En mi momento más oscuro de sufrimiento en mi vida, eso es una realidad que debe impulsarme y animarme. Estoy sentado justamente con Cristo. Llevo enseñando esto por años. Solamente una vez una persona me dijo, esclavo. No nos gusta esclavo. Nos gusta hijo, nos gusta real sacerdocio, nos gusta nación santa, reyes, ¿verdad? Él es rey, yo soy príncipe, no soy cabeza, soy cola, no soy cabeza. No soy cola, soy cabeza. Eso nos gusta. Pero no nos gusta esclavo, y eso Pablo lo dice claramente. Copartícipe de los sufrimientos con Cristo. Eso es una identidad de nosotros ahora. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Del Evangelio, ahora hay cosas que son realidades. Y eso nos llama, la realidad de lo que somos, nos llama a implicaciones éticas o morales. Usualmente cogemos a las implicaciones éticas o morales sin meditar en las realidades del Evangelio y sin meditar en la realidad de lo que yo ahora soy por lo que Cristo hizo. ¿Me están siguiendo? Hermanos, yo leo la Biblia de esta forma. Yo le aseguro a usted, especialmente en el Nuevo Testamento, yo le llamo 3 arriba y 3 abajo. Usted ve un mandato. Yo tengo un mandato, tengo que hacer esto. Yo le aseguro que 3 versos arriba o 3 versos abajo hay algo que nos dice lo que Cristo hizo para que nosotros tengamos el poder al mirar su gloria de hacer ese mandato. Vamos a ver un ejemplo. Efesios capítulo 5, verso 1. Y esto tiene que ver con el LGBTQ. Porque la realidad, esto es lo que sucede, hermanos. ¿Usted sabe por qué es tan importante el movimiento LGBTQ en este tiempo que vivimos? Sí. No voy a entrar a todo el trasfondo psicológico y el trasfondo filosófico, pero básicamente han escuchado de Freud, ¿verdad? Freud dijo que el hombre es definido por sus pasiones sexuales. Eso nos define. Y hay otros filósofos anteriores a él que apoyan iban dando como apoyo a esa idea, y llega Freud y dice que lo que nos motiva, lo que nos hace seres humanos son estos impulsos sexuales que tenemos. Y muchas veces creemos esto porque pareciera que muchas veces son tan reales, controlan tanto nuestras vidas, que decimos y afirmamos, esto es verdad. ¿Usted sabe por qué? Soccer mom, ¿sabe lo que es una soccer mom? Son estas mamás que están criando a sus hijos, quieren que sus hijos sean morales, sus hijos sean buenos, tengan un buen trabajo, viven en los suburbios. ¿Usted sabe por qué personas así llegan a decir, es verdad, mira, LGBT, que hagan lo que ellos quieran? Eso a mí no me molesta.
Y hay implicaciones éticas y de diferentes aspectos. ¿Usted sabe por qué mucha gente que usted diría, pero yo no entiendo a esta persona que pareciera que es una persona razonable, ¿por qué afirma estas cosas? Porque dentro del corazón de muchos dicen, hay tanta maldad metida en su corazón que dicen, esta gente son peor que yo, si ellos hacen todo eso, las cosas que yo hago aquí oscuras en mi pensamiento las puedo justificar. La pornografía que veo aquí poquita la puedo justificar porque yo no estoy así en las calles haciendo esas cosas. Justifican su conducta pecaminosa que afirma su sentido de individualismo, afirmando el individualismo extremo de otras personas. ¿Me están siguiendo? Parece que no. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, una de las cosas que debemos de principalmente crear es una cultura ética, sexual, bíblica. El libro de Tesalonicenses nos dice, si quieres seguir la voluntad de Dios, es que tengamos pureza sexual. Pero ¿cómo logramos eso? Vayan conmigo, Efesios 5, verso 3. Hermanos, la lujuria, especialmente por medio de aspectos de pornografía, es algo que está matando al pueblo de Dios. Es algo que no podemos tapar el cielo con la mano. Es algo que es latente y prevalente porque está aquí. Ya no tienes que ir a una tienda a comprar algo, ya no tienes que ir a un cine que sin que alguien te vea. Todo está aquí. Y se lo damos a nuestros hijos cuando tienen 12 años. Toma un catálogo de pornografía, ya con él lo que quiera. ¿Verdad? Pero está aquí. Y estás hablando con un hombre, hermanos, y déjenme decirle algo, la pornografía es un problema tanto de hombres como mujeres. Si se vendieron 500 millones de copias del libro, Los 50 grados de Grey, Las sombras de Grey, como se llame la porquería esa, eso es pornografía, hermanos. Eso incita pensamientos contrarios o que no son correctos en mujeres. Así que no es un problema solamente de hombres, es un problema también de mujeres. La mujer casi siempre no es tan visual. La pornografía va a ser aspectos de infidelidad de otra forma, de otros tipos, pero vamos a ver otras cosas. Pero un hombre va y le dice a alguien, mira, estoy teniendo problemas de lujuria, estoy teniendo problemas de este tipo. Mira lo que usualmente hacemos. Verso 3. Y usualmente cambiamos nuestra voz, ponemos nuestra voz más espiritual y le decimos a la persona, pero que la inmoralidad y toda la impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre ustedes, como corresponde a los santos. Vete y no peques más. Memorízate ese texto. Hermanos, le estamos dando la ley. Solamente, si él vino a confesarte a ti que está teniendo ese problema, ya sabe eso. Eso no lo va a cambiar. Ese es el peso de la ley que lo debe llevar a decir, necesito un salvador. La ley no transforma. La ley apunta, históricamente, uno de los usos de la ley es apuntar a nuestra necesidad de un salvador, que necesitamos a Cristo, no es lo que nos transforma. Es más, Pablo dice que la ley a veces me hace querer hacer lo que la ley no quiere que yo haga. Estaba hablando eso con mi hijo. Oye papi, ¿cómo es eso de que si nos dicen que no hagamos algo, queremos hacerlo? Ese es el pecado. Ese es lo que está dentro de nosotros. Pero este texto nos da la solución, hermanos. Miren, vayan conmigo. Y vamos a identificar el Evangelio, la identidad que tenemos en Cristo y lo que tenemos que hacer. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Quién me dice cuál es el evangelio ahí? Como les dije, tengo un vuelo mañana a las 8 de la mañana. Yo no tengo prisa. Bueno, voy a ir a dormir en un cuarto ahí solo, así que... Ajá. No, imitadores no, eso es lo que me toca hacer. Cristo nos amó un poquito más y se dio a sí mismo por nosotros. Ese es el evangelio. Él se dio a sí mismo por nosotros. Ese es el evangelio. Gloria al Señor. Él, el inocente, nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Él es
la ofrenda, el sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Es algo que se da para crear propiciación, para eliminar los pecados y traer y aplacar la ira de Dios. Es un sacrificio propiciatorio. Y Cristo fue eso. ¿Qué somos ahora nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Cuál es nuestra identidad? ¿Quién lo dijo? Hijos amados. ¡Wow! Y amados, porque dice que nos amó. Somos hijos amados, nos amó. Entonces nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ser imitadores de Él, como hijos amados, y dejar de hacer ciertas cosas. Siempre la Biblia nos dice, quítate algo, ponte algo. Deja la inmoralidad sexual, ponte a imitar a Dios. Pero nos dice antes que eso, no nos dice simplemente, ponte a hacer esto, nos dice algo importante. Tú eres un hijo amado. Te voy a decir algo. Usualmente el pecado sexual está atado con deseos de aceptación y gloria. Alguien desea, un hombre, que una mujer entregue su intimidad para él sentirse aceptado o sentirse afirmado. El ídolo que está detrás de mucho pecado sexual, no siempre, pero de muchas veces, es ese deseo de afirmación o aceptación. Para la mujer puede ser un sentido de que alguien me está prestando atención. Por eso, hombres feos como yo, puedo tener esposas bonitas porque yo le presto atención a ella. Y eso es lo que yo hago por el resto de la vida, prestarle atención a ella. Pero ven ese punto. Muchas veces, ¿qué motiva? ¿Cuál es el ídolo detrás? Un sentido de recibir gloria, de recibir aceptación, de recibir que alguien pueda darme lo más íntimo de ellos para mi satisfacción. Este texto me dice, tú no tienes que buscar esa afirmación en ningún lugar, porque tú eres un hijo amado. Ya tú eres aceptado. Toda afirmación que tú necesitas, Cristo en la cruz la compró para que tú seas ahora un hijo amado. Así que para que una persona deje las cadenas de la lujuria, no comenzamos diciendo, tienes que dejar de hacerlo. Le decimos, medita en esto. Cristo te amó y por eso eres su hijo amado. Y ahora como su hijo, imítalo. Piensa en eso, medita en eso. Y eso es lo que nos debe de transformar. Ven esta metodología. No es simplemente haz esto, es mira la gloria de Jesús. Y por medio de la gloria de Jesús, porque viste su gloria, sé transformado por la misma. Voy a darle un ejemplo en el texto justo arriba y de ahí terminamos. Y luego venimos para la otra área. Y este texto lo voy a utilizar en la próxima sección, pero para ir comenzando. Verso 31 al 33 del capítulo 4. Se ha quitado de ustedes toda amargura, enojo, gritos, insultos, así como también como toda malicia. Le podemos decir a alguien, saca todo eso. El texto nos dice cómo hacerlo. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. ¿Dónde está el Evangelio? ¿Dónde está el Evangelio? ¿Qué hizo Dios ahí? Me perdonó en Cristo. Ese es el Evangelio, hermano. Ese es el corazón del Evangelio. Dios perdonó nuestros pecados por medio del sacrificio de Jesús. Ese es el corazón del Evangelio. Ese es el centro, el core. ¿Y qué quiere decir eso? Que puedo entonces ahora, ¿qué es lo que yo puedo hacer ahora? Porque Dios me perdonó a mí. ¿Qué yo puedo hacer? Perdonar a otros. ¿Cuántas veces nos han dicho este consejo que lo da Cristina, lo da Dr. Phil, lo da cuanta persona humanista? Muchacho, perdona a esa persona. Si él ni sabe que tú tienes ese resentimiento, perdónalo. Y tú vas a ver cómo te vas a sentir mejor. ¿Cuál es el problema de ese consejo? Es completamente egoísta. La razón de perdonar es por tu beneficio. ¿Tú sabes por qué nos sentimos mejor cuando perdonamos? Porque el guardar resentimiento es un pecado. Y si tú eres un creyente, no vas a poder vivir tu conciencia tranquila si estás pecando de resentimiento. Y cuando extiendes perdón, vas a sentir el alivio de una conciencia tranquila y limpia. Pero ese no es el propósito o el fin de perdonar. El propósito del fin de perdonar es, hemos sido perdonados. Amén.
Y usted me puede decir, pero hermano, usted no sabe lo que me hizo ese hijo de Dios, que puede ser del diablo. El problema es este, hermanos. El peor pecado que alguien pueda cometer contra ti, quiero ser sensible, hay personas que quizás recibieron pecados horribles de personas cercanas a ustedes. Y no quiero hacerlo como que es trivial. Pero el peor pecado que se haya cometido contra nosotros palidece contra el pecado más pequeño que nosotros hayamos cometido contra Dios. Les voy a explicar por qué. Y esta es la forma que debemos de mirar el perdonar. La parábola que nos dice que el hombre, que el rey le perdonó una deuda inmensa. Esa deuda inmensa era imperdonable. Ahora mismo eso traducido serían billones de dólares. Y el rey le perdona esa ofensa. Luego, ¿qué pasa? Llega esta persona y se encuentra en que le debía el equivalente de un salario de un año. En Georgia, ¿cuánto es el salario promedio de un año? $50,000. Digamos 40, $50,000. Es una cantidad significativa. Si tú me debes 40 o $50,000, eso es significativo, no es algo pequeño, pero no es comparable con la ofensa que te fue perdonada por el rey. Entonces el punto es ese: nuestra ofensa contra Dios es infinitamente mayor que la peor ofensa que alguien me haya hecho. Y le voy a decir por qué. Nuestro pecado contra Dios es contra un ser que infinito. Él es completamente santo y perfecto. Así que dice la Biblia que si fallamos en la ley, en una jota, somos culpables de toda la ley. Así que nuestro pecado más pequeño, imagínense, el apóstol Pablo comienza diciendo que él es el menor de los apóstoles. Después dice que es el menor de los santos. Usted lo que sabe lo que dice justo antes de morir: soy el más grande pecador. Y tú dices, Pablo en verdad se creía eso, de que él era el peor pecador del mundo. Tú te crees que eres el peor pecador del mundo cuando miras tu pecado contra un Dios santo, no cuando te estás comparando con el pecado de otras personas. Voy a terminar con esta ilustración. Estamos en las Olimpiadas ahora, ¿verdad? Estamos en las Olimpiadas. ¿Saben el evento de salto a lo largo, verdad? El récord mundial creo que son 29 pies. Si aquí hiciéramos una competencia de salto a lo largo, quizás algunos llegarían a 15, otros parece que tienen unas libritas más, llegarían a 12, algunos pues quizás llegan a 7, 8 pies, pero si nos comparamos con el salto a lo largo, el récord mundial 29 pies, no nos comparamos con ellos. Pero si ponemos a ese hombre en el cañón de Colorado, a brincar el cañón de Colorado, él se va a ir por el bajanco y todos nosotros nos vamos a ir por el bajanco. Esa es la distancia entre la santidad de Dios y nuestros intentos de alcanzarla. No es alcanzable. Así que mi más pequeño pecado contra un Dios completamente santo me hace infinitamente merecedor del infierno. Y por ende, nos debe ser fácil cuando lo vemos a la luz de esa realidad decirle a alguien: por la gracia que yo he recibido, me es fácil perdonarte. Aleluya. El punto es este, hermano. Es importante las cosas que están pasando en el mundo, pero necesitamos que la iglesia esté más y más afianzada en el poder transformador del Evangelio. Necesitamos que viendo la gloria de Jesús, y vayan conmigo a 2 Corintios, con esto acabo, se los prometo. La comida no se la va a llevar nadie. 1 Corintios. Segunda de Corintios, perdónenme. 3:18. 2 Corintios 3:18. Este texto nos dice cómo somos transformados. Y yo creo que este texto afirma lo que acabo de presentar, que es mirando el Evangelio. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, esto está comparando que Moisés tenía que ponerse un velo y no podía ver la gloria del Señor abiertamente. Oh, hermanos, nosotros vivimos en un tiempo mejor que el de Moisés. Amén. Que podemos con el rostro descubierto, aleluya,
mirar la gloria del Señor, pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria